Tiene que poner la pantalla completa. Sí. ¿Estás grabando ya, no? Sí, ya comencé recién. Perfecto. Ahí voy a poner modo presentación. ¿Por ahí la cosa? Ahí sí. Pero no sé por qué veo, no, le falta todavía más grande. O no, puede que la diapositiva sea así. Tiene un piso abajo. Tiene un piso como de madera aquí abajo. Sí, Sí. ya, ok, es así entonces. No voy a usar el puntero láser porque de repente se tranca, se frena. Fíjate. Pero este otro puntero se ve bien aquí, uno que estoy moviendo, Sí, ¿no? sí, el mouse se ve bien, sin problema. El mouse nomás. Voy a trabajar con eso. Sí. Eh, Bueno, no sé si están todos los alumnos, hay cuatro. ¿Quién era? Levi y el otro era yo no puedo ver Palma. porque como estoy con... Ah, Lady y Palma son los dos que están con problemas. Sí. No sé si están acá. Buenas tardes, jóvenes. ¿Los alumnos Levi o Palma están presentes o todavía no? Aquí está Levi, profesor. Ya, ya a ver. Profe, yo también le mandé un mail en la mañana por no haber presentado la semana pasada. No sé si ahora lo hablamos o después. Ahora lo hablamos, sí, sí. Ya, perfecto. A ver, el alumno Levi, Es Teddy, ¿no? Teddy, Sí, no Levi. Teddy, Disculpa, sí. Teddy, sí. Es Benjamín Teddy, claro. Sí, sí, Ya. acá. Explícale tú, Oriol. No, bueno, ok. Nosotros vimos si habías hecho la carta cotización y por lo menos revisando no está tu nombre. La carta la primera entrega sí fui partícipe, la segunda me No, parece que no. es que Mm, eso no lo vimos, a ver. O sea, en el informe de avance no participó Benjamín Teddy. claro. Claro. En el segundo, tiene razón. Sí. Claro, sí, en el segundo, porque en el primero sí participé. Déjame revisarlo del primero al tiro, porque Sí, yo también voy a... ¿qué grupo eres tú? El proyecto de electrificación con diésel en la isla de Juan Fernández. Grupo 8. Sí, aparezco como Cornejo Teddy. No sé por qué aparezco con una E. Ahí puede ser. A ver. Sí, aparezco con una E. Pero el apellido es Teddy o el nombre es Teddy. El apellido, es mi segundo apellido, profe. Segundo apellido. Y Sí, primer apellido es mi segundo. Cornejo. Exacto, sí. No, Y la el carta nombre es cotización Benjamín. Sí, Benjamín, pero aparece con una E, no sé por qué aparece con... Tiene que haber sido un error de escritura. Es Cornejo el nombre del apellido. Mire, en la Exacto. carta de cotización aparece tu nombre, Benjamín Teddy, y Ujú. aquí en el informe 1 o informe de avance solamente están tus 3 compañeros nomás. Por lo tanto, tú Ya, no participaste en este informe de avance. claro. Es complicado a esta altura. Veamos lo que pasa con Víctor Palma. Pero Palma no está, pues. ¿O sí? Ya, ¿Está Víctor Palma? Mira, la solución que estábamos conversando con el profesor es que Víctor Palma tampoco participó en el informe de avance. Y a esta altura sería repetir esto. Es mejor que desarrollen un proyecto nuevo. Y ese proyecto está dicho ya en el enunciado, porque el proyecto número 10 no lo tomó nadie. Ya. Así que lo ideal sería que te comuniques con Víctor Palma y los dos desarrollen el informe, el proyecto Ya, 10. perfecto. Ya. Eso sería hacer de nuevo la carta de cotización del proyecto de avance y todo, ¿no? Sí, sí. Ya, 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 perfecto. Ok. bien. Yo creo que con eso se levanta esta duda. ¿Cuántos alumnos tenemos ahora, Oriol? Tenemos 10. Partimos entonces, ¿qué te parece? Sí. Son las 6:05. Ya. Bueno, voy a saludar a todo el curso, a todos los alumnos y alumnas que están conectadas. Hoy día vamos a ver aspectos de proyecto eléctrico
de una planta fotovoltaica. Las plantas fotovoltaicas siempre son MGNC, son medios de generación no convencionales. ¿Por qué? Porque estamos usando como fuente la energía solar. Eso ya lo califica como MGNC. Y después vamos a ver cómo se abren en PMG y en PMGD. Ahora bien, vamos entonces al índice. Vamos a ver una forma general de cómo avanzar en un proyecto de este tipo, algunos pasos que ayudan, digamos, para comenzar un proyecto. Vamos a ver algunos planos, vamos a ver algunos aspectos de cálculo, algunos conceptos de energía solar, varios ejemplos y algunas conclusiones. Vámonos entonces a la diapositiva de los pasos de un proyecto fotovoltaico, tanto on-grid como off-grid. Aquí ya se abren dos posibilidades. Al abrirse dos posibilidades, los pasos también, más adelante vamos a ver que no son iguales para ambas posibilidades, sino que tienen ciertas diferencias que vamos a ir marcando en la medida que avanzamos durante toda la presentación. Acá abajo puse en forma muy resumida lo que podría ser una planta on-grid, que normalmente son plantas grandes, de varios megawatts conectados a un sistema, y off-grid son plantas más pequeñitas, domiciliarias, normalmente casas o industrias. ¿Hay como una voz de fondo o no, Orión? ¿No? Sí, alguien tiene el micrófono encendido. Sería el ideal porque parece que interfiere un poco a lo que estoy hablando. Dame un segundo, que estoy con la oficina. Ya voy a apagar. 30 segundos. Ya, no me lo sigo aquí. Eso. Ahora sí. Bueno, entonces el primer paso es determinar la radiación solar disponible. La radiación se expresa en watts por metro cuadrado. Y podemos calcular, por lo tanto, la potencia fotovoltaica que podemos obtener a partir de esa radiación. Más adelante vamos a ver el concepto de irradiación, que es la energía solar, que son los kilowatt hora por metro cuadrado. Y finalmente, cuánto necesitamos, de acuerdo a la carga, ¿no es cierto?, que haya que alimentar con esta planta fotovoltaica. Así que este paso 1, yo diría que es común tanto para la solución on-grid como para la solución off-grid. En el paso 2, conocida ya los resultados de la radiación solar y tanto de potencia como de energía, podemos determinar la cantidad de paneles, su orientación y ya un diseño de un diagrama unilineal, también aplicable a ambas soluciones, on y off-grid. En el paso 3, conocido ya el diagrama unilineal, podemos hacer un plano de disposición de la planta o de una planta de este tipo o de una instalación domiciliaria como de este otro tipo, off-grid. O sea, los tres primeros pasos yo diría que son comunes. El cuarto, seleccionar los inversores de corriente continua a corriente alterna. Los tenemos en la solución on-grid y los tenemos también off-grid, que son justamente estos que están acá, en este caso. Esos serían los inversores de corriente continua, corriente alterna, para alimentar los consumos de este domicilio. En el paso 5, determinar ya las especificaciones de los centros de transformación. En los centros de transformación vamos a tener también los inversores, más los MPPT, lo vamos a ver más adelante este concepto, más los transformadores de poder. Estos centros de transformación los vamos a encontrar en la solución on-grid. No los tenemos en esta otra solución off-grid. Así que aquí ya es un paso diferente. En el paso 6, determinar capacidad de las baterías. En el caso off-grid, que es el caso que está acá, estas serían las baterías, son baterías del orden de los amperoras, 50 amperoras, 80 amperoras, de 48 volts, 24 volts, esas más o menos son las magnitudes que se manejan en la solución off-grid. Pero en la solución on-grid tenemos que hablar de sistemas BESS. Los sistemas BESS son Battery Energy Storage System. Estos son equipos de bastante tamaño, bastante volumen, bastante costo, que almacenan megawatts. Ya no estamos almacenando un par de amperoras, sino que estamos almacenando megawatt hora, pero hasta el momento las tecnologías por ahí alcanzan hasta 15 minutos, a veces 30 minutos, pero digamos, poder alimentar durante 1 hora, 2 horas, 8 horas, 100 megawatts, estoy dando unos ejemplos así generales, hoy día con la tecnología existente no es posible.
Después viene el paso 7, que es la selección del controlador de carga o el regulador de voltaje, que en este caso es esta cajita que está acá, en la solución off-grid. Y en la solución on-grid no tenemos reguladores de voltaje, porque ese trabajo lo hacen los inversores. Y después en el paso 8 viene el alambrado y canalización. En esta solución, claro que hay muchas canalizaciones en 23 kilovolts sobre todo, y también en baja tensión, porque tenemos grandes extensiones con paneles fotovoltaicos, varias hectáreas, y en estas otras instalaciones que son menores, tenemos alambrados locales nomás, y los planos son muy simples, son más bien esquemas eléctricos, no son planos unilineales formales. Y por último, en el paso 9 hay pruebas de montaje para todos los equipos, ya sea en esta solución on-grid y también pruebas en esta otra, por supuesto, y finalmente la puesta en servicio y la energización. O sea, con estos 9 pasos podemos hacer un recorrido, digamos, desde cómo partir, haciendo los estudios de radiación solar, etcétera, y cómo poner en servicio la solución on-grid y la solución off-grid. En la diapositiva siguiente, detallé un poquito más lo que estaba diciendo en palabras en la diapositiva anterior. En el caso de los off-grid, que son los no conectados a una red, están principalmente los PMGD de autoconsumo de algunos kilowatts. Y por supuesto, no tenemos la posibilidad de aplicar la ley de net billing, porque no estamos conectados a la red. Y son más o menos soluciones de este tipo. Ahora bien, en la solución conectados a la red on-grid, ahí sí que encontramos una gama más amplia. Por lo pronto tenemos también PMGD que están conectados a una red de distribución, como se muestra acá, y por supuesto aquí podríamos aplicar para esta casa, para este domicilio, la ley de net billing. Y también, como si nos conectamos ahora a líneas de transmisión, podríamos tener un PMG o finalmente un MGNC, como lo habíamos visto en la diapositiva anterior. Entonces, esto muestra un poco la distribución, cómo quedan los proyectos de acuerdo a su tamaño y de acuerdo a lo que vamos, dónde nos vamos a conectar y si vamos a tener net billing o no lo vamos a tener. Ese es un poco lo que pretendo mostrar con esta diapositiva. Y por supuesto que los proyectos, la parte unilineal, la parte equipamiento, la parte montaje, etcétera, va cambiando conforme a lo que se muestra aquí en cada una de estas cajitas. Ahora, los cálculos. Estos cálculos de radiación son siempre con un software de especialidad. Y aquí hay un problema de terminología. Hay radiación o irradiancia, que es potencia en watt por metro cuadrado. Estas dos palabras son prácticamente sinónimas. Y el otro término es irradiación, que es medida de energía, kilowatt hora por metro cuadrado, por año, por mes, por día. Y los softwares de especialidad calculan la radiación o la irradiancia y la irradiación en kilowatt hora, o si ustedes quieren, calculan potencia y energía, en palabras simples. Vamos a ver algunos ejemplos para marcar bien la diferencia. Ahora, debo reconocer que en algunos trabajos, en alguna literatura técnica, llaman también radiación a la parte energía, que creo que está mal denominada, porque en estricto rigor, de acuerdo al vocabulario técnico, a los diccionarios, etcétera, este concepto de energía es irradiación y no radiación. Vamos a algunos ejemplos. Aquí, por ejemplo, hay un ejemplo de irradiación, en el hemisferio sur, y la unidad es kilowatt hora metro cuadrado día, que es lo que hemos calculado siempre en los proyectos de este tipo. Y esto obedece a una cierta latitud y a una cierta longitud. Y el software entonces, con estos datos, con la latitud y longitud, empieza a entregar para cada mes cuál es la irradiación, en este caso del hemisferio sur. Veamos ahora niveles de radiación ahora, que son watt por metro cuadrado, radiación o irradiancia. En el caso del norte de Chile, si nos vamos a esta gráfica en colores acá abajo, estamos en un colorcito, por aquí estamos Chile, en ese punto negro, estamos en un café más o menos oscuro, que podría ser esto, estamos en el orden de los 300 watts por metro cuadrado, que sería la cifra que se maneja ahí en el norte chileno.
Entonces, fíjense la diferencia. Radiación, watt por metro cuadrado, y la que vimos anteriormente es irradiación, que son kilowatt hora por metro cuadrado. Tengan cuidado entonces con esa terminología. Ahora, tipos de paneles, hay monofaciales y hay bifaciales. Estos están entrando muy firmes, los bifaciales, que pueden recibir radiación tanto directa como reflejada. Y por supuesto que el rendimiento de este tipo de panel es superior a este otro que recibe solamente una radiación directa y no por la parte posterior, por decirlo así. Y estarían llegando incluso hasta un 30% de aumento de potencia comparados con esto. Ahora un cálculo rápido de las potencias y de la energía. Bueno, la potencia por panel, esto lo vamos a ver después con un ejemplo numérico, es el voltaje del panel por la corriente del panel. Y la energía es la potencia que calculamos por las horas sol y por el rendimiento. Y así tenemos entonces los dos conceptos determinados. Ahora, de toda la planta, la energía generada por toda la planta es el voltaje de generación de la planta, ya no del panel, porque va a depender de la cantidad de string que tengamos, por la corriente total de la planta, por las horas luz y por el rendimiento, horas sol. Ahora bien, los tipos ahora de montaje, hay tipos de estructuras con estructuras fijas, son mesas fijas estas, y con seguidores de radiación que van, digamos, de este a oeste, siguiendo el tracking del Sol, la trayectoria del Sol. Y estos son con un mejor rendimiento que estos otros. Y son más caros, por supuesto, y tienen más control, más alambrado, tienen más, digamos, ingeniería en cuanto a su montaje y construcción. Ahora, con respecto a la ubicación de los paneles, en este caso son paneles fijos, lo que quiero mostrar con esta diapositiva son dos cosas básicamente. Bueno, que tiene que haber una cierta distancia entre ellos, de tal manera que no se proyecten las sombras. Este panel no le puede proyectar sombra a este otro y así sucesivamente. Bueno, eso es más o menos obvio. Pero aquí hay dos cosas que es interesante destacar. Primero, que las mesas o los soportes de estos paneles normalmente son hincados al piso, es decir, van enterrados en el terreno, no llevan a cabo una fundación, un hormigón. Hay una máquina que va golpeando esto y finalmente va hincando esto en el terreno y queda suficientemente firme como para soportar el peso de estos paneles. Hay otras soluciones también que se pueden como atornillar, por decirlo así, estas patas en el suelo, y es una máquina especial que va atornillando esto. Al piso, al suelo. Esa es una cosa. Y lo segundo, que aquí hay un conductor de puesta a tierra, de corriente continua, de todas estas mesas, de tal manera de darle protección si alguien, digamos, toca esta estructura y hay alguna falla, bueno, este conductor de puesta a tierra le otorga ahí al menos protección. Ahora bien, algunos equipos generales, en el caso de los MGNC, o sea, de las centrales que están on-grid, tienen inversores solares que van instalados en los centros de transformación. Ahora bien, ¿cuáles son los principales parámetros de estos inversores? El rendimiento, la conversión, eso es importante, la potencia en kVA o volampere, el factor de potencia, la limpieza de la corriente, el rizado de la corriente, los armónicos respectivos, las protecciones de frecuencia fuera de rango, cortocircuitos, sobrecargas, desconexión automático, etc. Entonces los inversores incluyen un módulo de protecciones que es importante considerar. Y los centros de transformación finalmente pueden ser estos tipos de containers donde están instalados todos estos gabinetes, entre ellos los inversores, los transformadores tipo C con la parte de control, medida. También hay un pequeño transformador de servicios auxiliares para poder alimentar todos los servicios del container. Esto aplicado principalmente a centrales fotovoltaicas de plantas del orden de los megawatts y que están, por supuesto, conectadas a la red o al sistema. Este es un plano unilineal típico de una planta fotovoltaica, un MGNC, o sea, esto estamos hablando sobre 20 megawatts conectados a una línea troncal o a una línea de subtransmisión, a una línea adicional. Las vamos a ver más adelante las líneas. Entonces, este es un plano típico para este tipo de planta, MGNC. Distinto, ¿no es cierto?,
al caso, bueno, aquí estaría ya la disposición física de esta planta MGNC. Todo esto son paneles, son varias hectáreas, y en este recuadro chiquitito por acá estarían la sala de control y la conexión hacia la subestación de 220. Una foto más o menos que ilustra lo que estamos hablando. Ahora, algunas curvas características de los paneles. Hay curvas corriente-tensión, corriente-potencia, el concepto de MPPT, lo vamos a ver, corriente-radiación por un metro cuadrado y corriente-temperatura en grados Celsius. En el caso de corriente-tensión, en la medida que va aumentando la tensión, aumenta la corriente y llega a un punto importante que es este, que es el punto máximo. Este punto máximo de máxima potencia lo ajusta justamente el MPPT, lo vamos a ver más adelante. Y aquí hay algunos valores típicos de un panel, después vamos a ver qué tipo de panel es, pero en este caso, este panel para potencia máxima tiene una tensión del orden de los 15 o 16 volts y una corriente máxima del orden de 2 amperes. Esto invita a que un panel más bien chico, no es un panel grande. Vamos a ver después una tabla, perdón, con las características. Este es el mismo, ¿cómo se llama? El gráfico anterior, corriente, voltaje, aquí está la potencia también, y este punto de óptimo, de máximo voltaje, lo logra este equipo que es el Maximum Power Point Tracking, que es el MPPT, y se llega entonces al rendimiento óptimo de los paneles. Aquí se repite un poco lo mismo, pero aquí ya tenemos un voltaje de 17 volts y un poco más de corriente. Aquí tenemos 9,5 amperes y la potencia del orden de los 180 watts más o menos por panel. Aquí están las familias de corriente-voltaje en función de la radiación solar, en que en la medida que vamos aumentando la radiación solar de 200 watts por metro cuadrado hasta 1000 watts por metro cuadrado, va aumentando la corriente. Y el voltaje, en este caso, es del orden de los 85 volts. En función de la temperatura ahora, en la medida que la temperatura va bajando, de 75 grados baja a menos 25 a 0, el voltaje va aumentando. Y veríamos desde 27 hasta 37 volts más o menos por variación de temperatura. Entonces, todos estos aspectos hay que tenerlos en cuenta en el diseño. Aquí hay unas características técnicas de dos tipos de paneles, uno de 410 watts peak máximo y uno de 285 watts, con todas las características. Ustedes ven, por ejemplo, que en el caso de 410 el voltaje máximo es de 42,3 volts y acá es de 31,8, más pequeñito. La corriente es de casi 10 amperes y aquí son 9 amperes. El voltaje a circuito abierto aquí son 50 y acá son 39. En fin, el peso 22,5 kilos y este 17,5. Entonces, dependiendo del tipo de panel, son las características, los voltajes que vamos a tener por panel. Y estos voltajes van a ir siendo sumados cuando se conectan en serie los paneles, y después cuando se conectan en paralelo se va sumando las corrientes. Y así se va llegando a voltajes de los 400, 500 volts para llegar a los inversores y poder convertir a continua y salir hacia el sistema con un voltaje más alto que estos que aparecen acá. Esta es la tabla que me estaba explicando, que hay distintos parámetros: máxima potencia, voltaje circuito abierto, voltaje en corriente cortocircuito, y para cada tipo de panel vamos a tener voltajes distintos y corrientes distintas, partiendo por paneles de 225 watt peak hasta 260. Y acá abajo están los coeficientes de temperatura que veíamos en las diapositivas anteriores. Y aquí se repite entonces que estos paneles de 225, 230 hasta 260 tienen que estar operando en este punto óptimo, que es de potencia máxima. Aquí hay como un pequeño ejemplo de cómo se conectan en serie y en paralelo todos estos paneles. Si tenemos, por ejemplo, un voltaje en vacío de 39 volts
y una corriente máxima de 8,9 amperes y una potencia máxima del panel de 347 watt peak, si tenemos un string de 15 paneles en serie, vamos a multiplicar 15 por 39 y vamos a tener 585 volts entonces para llegar al inversor. Y si ponemos ahora 40 strings en paralelo con estos 8,9 por los 40, 8,9 amperes por 40, vamos a tener 356 amperes. Y si tenemos 600 paneles de 347 watt peak, vamos a tener 208 kilowatt peak, que es el mismo producto si hacemos 585 por 356. Entonces, esta es la forma en que se van conectando estos paneles que veíamos con voltaje y corrientes pequeñas, pero los vamos poniendo en serie y en paralelo y llegamos a valores mayores para convertir alterno. Y finalmente esto entra en MPT, PPT para optimizar, ¿no es cierto?, la potencia y llegar finalmente al inversor. Ahora, ¿a dónde podemos conectar las plantas on-grid, las que van conectadas a una red? Primero, a sistema de distribución, que serían los PMGD en este caso, 12 kilovolts hasta 23. A un sistema troncal, que es el nacional, 220, 500 kilovolts. Subtransmisión, son los regionales, 66 kilovolts, 110, 154. Y hay un sistema adicional, que son líneas particulares. Esta clasificación está justamente en la ley, está en el decreto supremo. Ahora, en las plantas que están off-grid, por supuesto, lo que no van conectadas a ninguna red de estas de acá. Es solamente autoconsumo para un domicilio o para una industria menor, una viña o un aserradero, algo de ese tipo. Entonces tengan presente estos conceptos: distribución, troncal, transmisión y adicional. Ahora bien, ejemplos de planos. Vamos a ver ahí algunos planos unilineales y planos de disposición y diagramas en bloque. Todos estos conceptos vamos a tratar de verlos en fotos o en gráficos. Bueno, este es un plano unilineal muy similar al que vimos en la diapositiva anterior, donde con esta subestación nos estamos conectando al sistema troncal, digamos, porque es un MGNC, es decir, esto es una central, una planta fotovoltaica sobre 20 megawatts, puede ser 60 megas, 80 megas, etc. Los centros de transformación serían los que se ven acá. Este sería un centro de transformación. Ahora bien, esta es una disposición típica de un esquema on-grid. Están toda la parte, digamos, de paneles, y están acá los centros de transformación, y está la salida hacia el sistema. Y el cerco perimetral que protege todo esto. Y aquí hay un diagrama en bloque. Aquí hay un diagrama en bloque, por ejemplo, de los inversores de corriente continua, corriente alterna, que llegan a los transformadores de media tensión. Después hay un bloque acá con todas las potencias, y finalmente acá hay unas celdas de 12 kilovolts, que también es un bloque, digamos, de alterna. Todo esto de acá es corriente alterna, y todo lo que está acá es corriente continua. Y finalmente, desde esta barra se llega a una subestación elevadora, que en este caso es de 11 kilovolts a 220. Entonces, es una buena forma de representar en bloques cada una de estas etapas para poder entender de forma más clara el diseño de la planta. Y aquí tendríamos una solución on-grid, pero de baja potencia, porque podemos aplicar la ley de net billing, ya que este medidor tiene doble sentido. O sea, por un lado vamos a tarificar lo que le sacamos de la red hacia el domicilio, y al revés podemos tarificar lo que estos paneles, el excedente de estos paneles, le pueden entregar a la red. En ambos casos, por un lado, el cliente tiene que pagarle a la red lo que consume, y la red, la distribuidora, tiene que pagarle al dueño de esta propiedad los excedentes que él produce con sus paneles solares. Eso es lo que dice la ley de net billing. Ahora bien, equipos ahora en las plantas, de una planta fotovoltaica off-grid, ya lo vimos tal vez en la primera diapositiva. Lo importante son los paneles y el tipo de montaje, si va a ser, digamos, fijo o va a ser siguiendo la luz solar. Los inversores, baterías, reguladores. Ahora,
el caso, off-grid, perdón, esto es no conectado a la red, son paneles fotovoltaicos y el montaje normalmente en el techo acá, perdón, en el techo. Las baterías son de algunos amperoras y el voltaje puede ser 48 volts o 24 volts y el inversor lo sube a 220. Y no se usa en este caso un MPT y el consumo es principalmente residencial porque la potencia finalmente es baja. Un circuito de este tipo. Tenemos aquí 3 paneles con su regulador, las baterías de algunos amperoras, el inversor y el consumo. Ese es un esquema típico off-grid. Entonces no tiene mucho de plano unilineal esto, sino que es más bien un esquema, ¿no? Aquí hay otro esquema muy similar, los paneles solares, el regulador, el controlador de carga, las baterías de nuevo, el inversor de continua alterna y finalmente las cargas del domicilio. Así que esas son las soluciones. Esto también, ¿no es cierto? En este caso, los paneles, en vez de estar montados sobre las mesas, o rack, están montados en el techo de la casa o de la industria, en fin, lo que sea. Y finalmente, muy simplificado, la radiación solar, corriente continua, se transforma en alterna y consumimos en alterna, con un inversor principal acá. Unos conceptos muy generales sobre energía solar, algunas definiciones y algunos datos y algunas características. En las definiciones, bueno, primero el Sol, fíjense, el tamaño del Sol comparado con la Tierra. La masa del Sol es 330.000 veces la masa de la Tierra. O sea, es muy, pero muy grande, mucho más grande el Sol que nuestra Tierra. La gravedad del Sol es 28 veces la gravedad de la Tierra. Y la luz solar demora 8 minutos y 20 segundos en llegar desde el Sol hasta el planeta Tierra. Ahora bien, las definiciones, ojo, hay radiación o irradiancia en watt por metro cuadrado, unidades de potencia que otorga el Sol, y la irradiación, kilowatt hora, metro cuadrado, día, mes, año, que son unidades de energía, que son las que vimos en una de las diapositivas anteriores. Así que no se confundan con el vocabulario. Vamos a ver. Aquí está el ejemplo de la radiación solar, que sería en watt por metro cuadrado, en que de la radiación solar hay parte que se refleja al espacio, se pierde simplemente, hay otra que se absorbe en la atmósfera, y hay otra que finalmente llega a la Tierra, y es la que se aprovecha. Bueno, aquí están nuevamente los paneles que pueden recibir una radiación directa, que puede ser también directa o esta reflejada, y una radiación difusa, que es la que pasa a través de una nube o digamos, algo que esté en la atmósfera. Ahora bien, irradiación, para asegurar un poquito esta terminología, irradiación solar. Irradiación dijimos que era energía. Aquí hay un mapa, por ejemplo, de Perú, donde se muestra que en el mes de noviembre la irradiación solar es de kilowatt hora, son energías por metro cuadrado día, de acuerdo a esa escala de colores que está acá, pero irradiación, energía. Y en el caso de Chile, tenemos una irradiación global, en la parte norte, que va mostrando en kilowatt hora metro cuál es el comportamiento, y después hay una escala más baja. Y lo que quiero hacer notar con estas diapositivas es que el término irradiación se aplica a esta unidad, a los kilowatt hora metro cuadrado, que están acá, y que están ahí y están acá. Y lo que es este es el software, uno de los software europeos que permite justamente determinar la radiación y la irradiancia. Y aquí estamos viendo la irradiancia o radiación solar máxima en watt por metro cuadrado. Ahí está la unidad, watt por metro cuadrado, y la palabra es irradiancia, pero podría ser, repito, radiación ahí. Y entre, no sé, las 8 de la mañana y las 4 de la tarde tendríamos el máximo, ¿no es cierto?, de radiación solar, que podría llegar a los 1000 watts por metro cuadrado. Ahora, recordar que la Tierra, ¿no es cierto?, gira en torno al Sol en una elipse, pero es una elipse muy suave, de ejes muy similares, no es una elipse muy deformada. Aquí se dibuja como si estuviera deformada. Y en verano estamos muy cerca del Sol, y que es el solsticio de verano, el 21 de diciembre,
y por lo tanto es cuando tenemos la mejor radiación y radiación solar en el solsticio entonces de verano en el hemisferio sur. Y aquí están las distancias, fíjense que las distancias no es mucho la diferencia. El perihelio menor tiene una separación de 147 millones de kilómetros, y el afelio mayor, que es la mayor separación, de 152 millones. O sea, hay una diferencia de 5 millones de kilómetros entre uno y otro acá. No es mucho, ¿eh? Pero bueno, se hace notar el invierno y el verano con estas cifras. Y por último, en esta tabla, aquí abajo llevamos distintos tipos de paneles, monocristalinos, policristalinos, etcétera. Y en esta otra gráfica vertical llevamos los metros cuadrados para poder producir 1 kilowatt hora peak. Entonces, por ejemplo, un monocristalino necesita del orden de entre 7 y 9 metros cuadrados, supongamos 8, por decir algo, 8 metros cuadrados para poder producir 1 kilowatt. Este otro necesita un poquito más, necesita del orden de 10 o de 11, esto va subiendo hasta llegar acá a 20. Entonces aquí puse un ejemplo, entonces pongo acá, determinar la superficie necesaria para una planta fotovoltaica de 600 kilowatt peak monocristalino. ¿Cuál sería la superficie? Si estamos usando monocristalino y tomamos entre las 7 y 9 metros cuadrados, tomamos 8, que está al medio, multiplicamos 8 por 600, nos da 4.800 metros cuadrados, necesitaríamos de estos paneles para generar los 600 kilowatt peak. Casi 0,5 hectáreas. Les incluyo esta tablita porque les ayuda al menos a ubicar el tamaño en hectáreas, ¿no es cierto?, de la planta fotovoltaica en función del tipo de panel y de la potencia total que defina. Bueno, y esto es una gráfica que puse para comparar todas las obras civiles que tiene una central de pasada comparada con una central fotovoltaica MGNC. Aquí tenemos, bueno, por lo pronto, cámaras de carga, aducción, casas de máquinas, devolver un canal de devolución al río, diferencias de altura. O sea, el costo de este proyecto comparado con el costo de este otro proyecto para una misma potencia, este es bastante más bajo que el de acá. Eso es lo que quiero ilustrar. ¿Cuál es la diferencia, tal vez, la ventaja positiva o ventaja, digamos, de esta solución sobre esta otra? Que el factor de planta de esta central puede ser mejor que esta otra. Aquí estamos hablando de factores de planta sobre 50% y aquí estamos hablando de factores de planta bajo 50%. Es un poco lo que marcaría la diferencia entre este diseño y este otro. Bien, conclusiones. Las plantas fotovoltaicas, justamente por esto mismo que estoy diciendo acá, tienen un plazo de construcción mucho más corto que las de pasadas. Tienen incentivos, las fotovoltaicas PMGD y PMG tienen incentivos y subsidios legales que son a veces superiores a los subsidios de la central de pasada. Ahora, las zonas óptimas de emplazamiento son en el norte de Chile, y las de hidráulicas, por supuesto, más al sur. Estamos con la posibilidad de tener un net billing, ¿no es cierto?, residencial, tipo PMGD, pero esto también aplica a una centralita de pasada pequeña de 9 megawatts, también puede ser un PMGD con net billing. Equipos con mayores fallas son los inversores, en el caso de la fotovoltaica. No almacenan energía, salvo que le instalemos un almacenamiento BESS, como lo definimos en la segunda diapositiva. Y el factor de planta más bajo de una fotovoltaica que la central de pasada. Estas tal vez son conclusiones de proyecto que hay que tener presente en el momento en que estemos diseñando una central de esta naturaleza. Bien, con esto termino, ofrezco la palabra si hay alguna duda, alguna aclaración a lo dicho, a lo mostrado. Profe, yo tengo una consulta. Sí, dime. En la parte donde explica el tema de los inversores, dijo que después de hacer como los distintos strings se conectan al inversor. Sí. Y quería saber más o menos si se pueden conectar varios de estos strings al inversor, porque
Yo he visto en distintas fichas técnicas de inversores que dicen como una cierta cantidad de MPP. Entonces quería saber si eso es como la cantidad de strings que uno puede conectarle al inversor. Claro, o sea, los inversores tienen una cierta potencia en KVA. Claro. Ponle tú 800, 500, 400, 300 kVA, o la potencia que sea. Entonces tú vas a llegar con todos los strings necesarios hasta completar esa potencia. Si ya la superas, tienes que pasar a otro inversor y agrupar otro string a un segundo inversor y así sucesivamente a un tercer inversor. No sé si me explico con, Sí, claro. digamos, si respondo tu pregunta con eso. Tienes que ir agrupando de acuerdo a la potencia que tengan los inversores que tú elegiste. A Ya. veces, por ejemplo, se discute lo siguiente. Suponte tú puedes tener un inversor de 1000 kVA, por ejemplo, y metes todos los strings hasta completar los 1000 kVA. Pero si ese inversor hay que hacerle mantenimiento, tiene una falla, pierdes los 1000. ¿Cuál es la alternativa? En vez de tener 1000, pongamos 2 de 500. Entonces agrupamos los strings para 500, inversor 1, string para 500, inversor 2, y si nos falla un inversor, por último, no perdemos toda la generación, sino que rescatamos algo. Y así sucesivamente. O podemos dejar un inversor de reserva, etc. ¿Te completa con eso la respuesta? Sí, y también quería preguntarle otra cosa respecto a eso mismo. Bien. Si es que existe algún rango de seguridad respecto a esta potencia que se conecta a los inversores, eh, como algún porcentaje que uno diga, ya vamos a dejar un cierto porcentaje menos de potencia para que no se sobrepase la capacidad del inversor, por Sí, ejemplo. sí, te comprendo la respuesta. Mira, hay un valor ahí que es el 80%, y dejar un 20%, un margen de, digamos, de seguridad de un 20% para los inversores, porque, tal como lo dije, es el equipo que más falla. Las estadísticas de una fotovoltaica son por fallas y mantenimientos de inversores. Los paneles no tanto, los transformadores menos, el transformador de poder menos, así que es conveniente dejar un margen de seguridad al menos de un 80%. ¿Mm? Perfecto. Y eso es también respecto, por ejemplo, a los niveles de voltaje y niveles de corriente que puede trabajar el inversor, o ahí se usa como otro porcentaje. No, mira, la particularidad de los inversores solares es que la entrada en continuo es variable. No es un voltaje continuo como podríamos tener en una planta, etc. Me explico, como los paneles no están siempre a una misma radiación solar, sino que puede ir fluctuando un poco. Entonces, si la entrada del inversor, por decir algo, es de 300 volts corriente continua, es muy probable que no vamos a tener durante las 8 horas en que están los paneles funcionando los 300 volts fijos ahí, sino que van a estar oscilando. Vamos a poder tener a lo mejor 250, vamos a bajar a 200, podemos subir a 220 o bajar a 100. Y en la medida que modificamos el voltaje, modificamos la corriente. En pocas palabras, estos inversores solares están diseñados justamente para trabajar a distintos niveles de voltaje y distintos niveles de corriente. Entonces, dejar seguridad ahí como que no nos da mucho lugar. No sé si me explico, porque estamos en una banda funcionando. Ok, ¿Ok, perfecto. claro? Ya. Sí, gracias, profe. Ok, gracias por tus preguntas. No sé si hay alguna otra aclaración. Bien, si no hay más preguntas, dejamos, Don Arturo, yo tengo una ir. pregunta, Dime, pero, dime. pero para los estudiantes, a ver si estuvieron atentos a Bueno, escucharla. Si mejor no, todavía. usted se la aclara. A ver, no, De adelante, por acuerdo, favor. de acuerdo a la exposición esta que expuso don Arturo, a ver si alguien me puede decir cómo se orientan los paneles solares. Ofrezco la palabra a cualquiera de los estudiantes. En el caso depende del hemisferio donde uno esté, pero debería orientarlo directamente al otro hemisferio. Por ejemplo, nosotros en el sur deberíamos orientarlos directamente al norte de los paneles. ¿Y en el norte? ¿Te En estás el norte refiriendo? deberían orientarlo directamente al sur. ¿Estás seguro de esa respuesta? Pregunto porque, ¿y qué pasa si tienen seguidor los paneles? Y a este caso.
Ah, claro, pero es que ahí lo va siguiendo todo el tiempo, no, no habría como que. No, pero lo sigue en un solo sentido, o sea, perdón, en una sola orientación. Ah, claro. Ahí debería ser de oeste a oeste, po, ¿no? Deberían estar Conseguir orientados. de este a oeste, correcto. Y los que son fijos, Ahí sí de norte a sur, o de sur a norte, dependiendo del hemisferio, yo creo. don Arturo, yo creo que está correcta las dos respuestas. Sí, está en respuesta correcta, efectivamente. Ahora, el ángulo lo da el software, ¿eh? El software les dice con qué ángulo, el mejor ángulo de ataque, digamos, del panel para recibir la radiación directa. ¿Mm? Pero la orientación es la que ustedes dicen y las respuestas son correctas. Perfecto, no sé si alguien tiene más consultas de este tema. Es un tema que es muy, muy importante. En todos lados están poniendo paneles solares. Sí, los solares han superado a los eólicos. Sí, sí, sin duda. Bien, parece que no hay más consultas, Oriol, y yo dejaría de compartir para que puedas proceder. ¿No? Ya, perfecto. Ya, dejo de compartir entonces. Bien, buenas tardes a todos. Y yo voy a hablar hoy día. ¿Dónde la tengo? Aquí está. Servicios auxiliares para centrales eólicas y sus canalizaciones en media tensión. Bueno, aquí hay como un procedimiento para los servicios auxiliares de los parques eólicos. Bueno, aquí esto, siempre para los servicios auxiliares hay que calcular las demandas. Aquí tuve un error. Bueno, aquí los servicios auxiliares que se alimentan con corriente continua o con corriente alterna. ¿Ya? También hay que pensar en la interferencia electromagnética en los servicios auxiliares, cómo se protege eso, cómo son las instrucciones de operación de los servicios auxiliares de corriente continua, por ejemplo, el esquema básico y confiabilidad, cómo lo van a conectar o interconectar, cuánto tiempo de respaldo tienen que tener las corrientes de cortocircuito, hay que dimensionar los aparatos de protección y maniobra, especificaciones para el suministro de prueba de los equipos, instalación de los equipos de corriente continua, el alumbrado de emergencia que hay que considerar, servicios auxiliares de corriente alterna, esquemas y fuentes auxiliares, niveles y límites de tensión, dimensiones de los equipos, dimensionamiento de los grupos de emergencia, dimensionamiento de los inversores y especificación para el suministro de pruebas de equipo. Esto es bastante amplio y para eso yo subí este libro, en realidad el escaneo de este libro, que se llama Diseño de Servicios Auxiliares. Esto es para todo, no está limitado solamente a los parques eólicos. ¿Ya? Entonces aquí para que ustedes lo puedan ver con detalle, cómo dimensionar, qué cosas considerar. Ah, bueno, perdón, no dije nada. Este señor que está acá, que entiendo todavía está vivo, don Rodolfo Fain, es una persona o un ingeniero eléctrico que trabajó en la Endesa. Ahora nos vamos a meter directamente a un parque eólico, el tema de hoy día, y este es un parque eólico, otro error más de ortografía, disculpen, que se llama Parque Eólico Los Buenos Aires. Y al respecto vamos a ver algunos planos de este, perdón, o sea, qué mal ahí. El diagrama unilineal general simplificado, como este parque, se distingue o está demasiado chico. Está chico. Ahí sí, profe. Si puede acercarse ¿Ya? mejor. De aquí parte el parque eólico,
la generación, hay una reactancia, está el transformador de poder. Y vamos hacia arriba. Vamos a la parte de las celdas y después se inyecta en 66 kV a la línea Negrete y la línea Los Ángeles. Este parque eólico, que se encuentra en el sur, casi enfrente de Lota, Coronel, pero hacia la cordillera, y este es el parque eólico. A ver, está lenta la internet, pero quiero... Y aquí están los aerogeneradores. En los aerogeneradores se recolecta la corriente, se recolecta la energía en media tensión, vamos a ver cómo, y se distribuye hacia la subestación de subida para inyectar la energía al CEN. Está por defecto, está listo. Había mostrado el diagrama unilineal simplificado. Hay uno, no sé si habían escuchado este concepto, el diagrama, el mismo diagrama unilineal, pero se llama funcional. ¿Cuál es la gracia de esto? Es que tiene incorporadas las funciones de protección. Profe, ¿podría explicar un poco más eso? Tuvimos una clase de simbología en su oportunidad anterior. Y todos estos números tienen una falla de alarma. Por ejemplo, aquí estos son los... está dicho acá en realidad, está la alarma de interna, pérdida de potenciales, la 21 neutro, está la sobrecorriente, está todo dicho acá, pero normalmente esto que tú ves acá son equipos digitales. Los equipos digitales tienen muchas funciones de protección asociadas a los números que son integradas en el mismo equipo. Por ejemplo, un multilink, una rej, cualquiera de esas, que uno toma el equipo y tiene que activar la protección y configurarla, pero está todo dentro del mismo equipo. Equipos digitales, esas son las que se ocupan ahora. Antes se ocupaban analógicos y cada uno de estos símbolos era un equipo distinto. Hoy día no. Hoy día tú pones qué cosa vas a activar como protección. Si tiene una protección de distancia, de sobrecorriente del neutro, todo lo activa acá. Por eso se llama diagrama funcional. Vale, profe, gracias. Ok. Y aquí, a lo que nos interesa para el parque eólico, este es el diagrama unilineal de los servicios auxiliares de corriente alterna de 380 volts. Acuérdense que al comienzo ustedes determinaron si van a usar corriente alterna o corriente continua como servicios auxiliares. Lo que tenemos acá. Tenemos la alimentación de la UPS. Hay un inversor. El inversor tira corriente continua por acá y transfiere de corriente continua alterna y está alimentando la mayoría de reservas. Abajo hay otro. Alimenta servicios esenciales
No se olviden que son servicios auxiliares y algunos servicios son más importantes que otros, que tienen que tener, no se permite estar sin energía, por ejemplo, algunos interruptores, el cargador de batería, que está alimentando acá, hacia arriba, hay sistemas de vigilancia, ojo que ese está alimentado de corriente continua, sistema de detección y extinción de incendios. Ya, aquí están mencionados los servicios auxiliares que este parque eólico tiene, están todas sus barras. Este me acabo de dar cuenta, y el plano oficial está incompleto. ¿Qué le falta acá? ¿Alguien que me lo diga? ¿La corriente? La corriente nominal. ¿Qué más? Corriente de cortocircuito. ¿Por qué? Porque con la corriente de cortocircuito ustedes pueden especificar todos estos interruptores que están acá, los kiloamperes. Profe, y este diagrama de servicios auxiliares es como solo lo que está dentro de la sala de servicios auxiliares, no considera como nada en el diagrama de lo que está como, por ejemplo, en el resto de la planta eólica. Mira, partamos por lo siguiente. ¿Qué son los servicios auxiliares? Son Como todos todos aquellos, los consumos que se requieran, por ejemplo, el alumbrado, las no, pero, baterías, todo eso. pero para que la planta funcione, yo le agregaría eso, no es todos los servicios. No. Estos son servicios requeridos para que la planta funcione. No son propios a la generación, no son propios de la generación de este parque eólico. Por ejemplo, tú necesitas alumbrado eh, porque si no puedes ver dentro de la planta y ese alumbrado se llaman servicios auxiliares, parte de los servicios auxiliares. Necesitas tensión de control. Aquí estamos hablando de corriente alterna. Una de las tensiones de control son 120 volts, sobre todo para lo que es instrumentación. Sin que funcionen los instrumentos, la planta no puede generar. Necesita el cargador de batería. Ya todos esos servicios que no son propios de la generación, pero sí se requieren para que funcione la planta, son los servicios auxiliares. Y eso es lo que está mostrado acá, y eso son lo que están descritos aquí abajo en este servicio auxiliar de corriente alterna. Porque también existe el... bueno, aquí lo puse como servicio de corriente continua, este otro. El de corriente continua también lo pueden definir, y en este caso se ocupa, y aquí están los que alimentan. Fíjense que la corriente continua está para el control, protecciones, todo lo que es protecciones, las comunicaciones. ¿Y por qué creen ustedes que se ocupa la continua y no alterna solamente? Porque la puede almacenar y la puede utilizar cuando la necesite. Claro, porque si hay una caída de tensión, por ejemplo, si cae la corriente alterna, una red, a veces le llaman blackout, cuando se corta todo eso del sistema, eh, hay dos problemas con los equipos digitales, que se va a notar entre que parta la corriente continua y alimente la corriente o reemplace la corriente alterna con el conversor respectivo, y va a haber un lapso de tiempo. Y eso muchas veces no se permite, la mayoría de las veces. Por eso es que los equipos de control vienen casi todos operando en corriente continua. ¿Por qué? Porque ustedes tienen un cargador de batería y un banco de batería que alimenta normalmente a los equipos de control, son los más importantes, y cuando hay un blackout, es decir, se corta la red,
La corriente continua del cargador de batería, como todos los equipos funcionan con corriente continua, no se va a notar que hay un lapso de pérdida de la energía. Lo que va a ocurrir es que si hay, ¿cómo se llama? Si hay un grupo generador, que normalmente en estas plantas hay para los equipos de control, como las baterías no se han dado cuenta que se cortó, el grupo generador va a partir y va a comenzar a cargar la batería. Esto no se demorará más de 3-4 minutos. Por lo tanto, las baterías que deberían descargarse, comienzan a descargarse, pero inmediatamente, como partió el grupo generador, las baterías se cargan y estos servicios auxiliares no se dan ni cuenta que hubo pérdida de energía. O sea, le da seguridad. Por eso que aquí creo que están, no, o era en el otro mono que salían, le llamaban a estas barras de corriente alterna en realidad. Veámosla de nuevo. Se llamaban barras de tensión segura. Encuentro. Pero se entiende. Las barras de tensión segura están respaldadas por el inversor que viene del cargador de batería. Con eso le dan garantía que su servicio auxiliar no va a fallar. Por ejemplo, todos hemos andado en el metro y el metro tiene alumbrado, sobre todo en el túnel. Si es que hay un blackout, pérdida de energía, esas luces no se apagan porque por seguridad no pueden tener problemas de que se corte la energía. Entonces, inmediatamente esas luces están conectadas a una barra de tensión segura que viene desde el inversor de los bancos de batería que existen en el metro. Entonces, cuando ustedes necesiten esa seguridad, están conectados a la red y de respaldo a las baterías que existen ahí. Bueno, esto siempre tiene, todos los proyectos tienen arquitectura de control y comunicación. Esto solamente es para mostrar. La idea de mostrar estos planos era ver lo que tiene un parque eólico. Y aquí hay un ejemplo que se llama Parque Eólico La Canela, que queda cerca de Los Vilos, en que quiero mostrar el sketch. Cada uno de estos es un aerogenerador que están conectados a unas líneas de distribución en media tensión, va hacia la subestación, ¿ya? Todas estas líneas van hacia la subestación y se conectan al sistema de interconectado. Entonces la pregunta es, bueno, yo tengo estas líneas de media tensión, ¿y cómo las tiro en un parque eólico? Puede ser por aire o por tierra. Sí, pero hay un pero. Si tú le tiras líneas aéreas por aire, como dice, tienes que considerar la altura de la línea, que normalmente son 11 metros a 15. Y el diámetro de estos aeroventiladores son del orden de los 30 metros. Por lo tanto, tu línea de distribución aérea tiene que tener esa consideración de no pasar tan cerca de esto, porque si no tendrías que hacer más alto y hay interferencia con los aerogeneradores. Por lo tanto, en la mayoría de los casos, no eximo que haya casos que sean distintos, en la mayoría de los casos son subterráneas. Bueno, lo mismo que estábamos viendo recién, esto está con en el diagrama unilineal. Cada uno de estos alimentadores que está abajo corresponde a una línea de aerogeneradores.
llega a la subestación. Y cada una de estas líneas tiene canalización, en este ejemplo, subterránea. ¿Cómo se hace esa canalización? Primero está por la idea de elegir el conductor eléctrico. Y si es subterránea, ¿va a ser conductor desnudo o aislado? Se pregunta, alguien que me responda. Van a enterrar el Aislado. cable, aislado. Por lo tanto es más caro, pero no va a causar temas de interferencia. Hay que calcular entonces la corriente de este cable. Hay que elegir el cable, sea alambre o cable. La diferencia de alambre o cable es que el alambre prácticamente no existe, porque si ustedes lo giran un poco, lo doblan, se quiebra. El monoconductor o multiconductor permite mecánicamente darle curvas, girarlo, etcétera. Para calcular también tienen que elegir cobre o aluminio y hay factores técnicos. Uno tiene más pérdida, otro menos pérdida, etcétera. Pero ojo, no descarten el aluminio así como así nomás, porque yo recuerdo, hace años, hay un cerro que se llama La Ballena, aquí en Puente Alto, y hace más de 20 años instalamos una celda celular y había que tirar una línea eléctrica hasta la punta del cerro para llegar con energía. Y eso se la pasaban robando. Finalmente pusimos esa línea eléctrica y en lugar de ser cable, era de alambre de aluminio. Claro, con más pérdidas todo, pero nadie lo robaba porque es más barato. Es de bajo costo. Bueno, para comparar las características, aquí está el cobre y el aluminio, para ver qué le convienen o cuánto pierden. La flexibilidad del conductor es muy importante. Por ejemplo, dependiendo del diámetro, es cuánto es el radio de curvatura que tiene el conductor, porque eso permite hacer curvas con un ángulo máximo. Por ejemplo, si tienen un conductor de estos domiciliarios, ustedes van a sacar circuito o en el trazado, van a doblar la trayectoria que tenga el cable. En el caso de los cables chicos que tienen un radio de curvatura menor, ustedes tienen cajas de distribución eléctrica y lo doblan, pero si es un cable grande, más duro, de mayor sección, de media tensión, que es el caso que estamos viendo, normalmente esos van en cámaras eléctricas enterradas para poder cumplir con el radio de curvatura. Bueno, aquí están las características de la aislación. Hay que considerar la condición de operación, el medio ambiente, cómo se canaliza. Si es subterráneo, ya lo vamos a mencionar ya, pero normalmente el cable o los cables que tienen en forma subterránea producen temperatura. Y esa temperatura hay que evacuarla, porque si no se les va a quemar el cable. Y hay dos formas. Una, con las canalizaciones que dice la norma, ya lo vamos a ver, que hay un ducto y con un porcentaje de ocupación de cable, o la otra con una norma IEEE en que se considera la resistividad térmica de los elementos que están ahí. Por ejemplo, tierra, hay un factor de resistividad térmica y cuando no se cumple con eso, se hace una zanja más grande y se pone arena que tiene un factor de resistividad mayor. Bueno, la aislación, aquí habla de polímero, caucho, goma, neopren, nylon. La protección contra daños eléctricos, por ejemplo, la radiación electromagnética, que en el fondo llegan campos electromagnéticos y distorsionan, sobre todo los cables de control y comunicaciones.
se ve la necesidad de ponerle pantallas metálicas conectadas a tierra. Lo otro que existe también protección contra daños mecánicos, armaduras cubiertas. Por ejemplo, el cable, si es que va enterrado directamente en la tierra, tiene un tipo de aislación para el daño mecánico, o también hay cables que van directamente en el suelo, sobre todo los cables mineros, y que pasan vehículos por encima, y esos son cables armados. El cálculo de los conductores, de acuerdo a la naturaleza de la aplicación o del proyecto, hay que ver la tensión nominal de la red, la naturaleza de corriente, forma del tendido, longitud de la línea, condiciones medioambientales y la potencia que tiene que transmitir. La corriente admisible normalmente va por sale una corriente admisible y corregida porque depende de la instalación. Hay factor de corrección por el número de conductores que van en el mismo ducto, el factor de corrección por temperatura y la corriente admisible por sección de conductor según las tablas. Esto sale en el RIC correspondiente, en que tenemos secciones nominales, el calibre y las temperaturas que soportan estos cables. Esto para poder elegir el tipo de cable que ustedes van a seleccionar. Y aquí hay algunos factores de corrección por número de conductores que van en el ducto. Factores de corrección por temperatura, el cálculo de caída de tensión, ya, aquí están los factores. Y aquí algunos conceptos de que dice la norma, que dice que la tensión de la línea no debe ser un 3% la caída de tensión. Y el voltaje en el punto más desfavorable no debe exceder un 5% de la tensión nominal. Y aquí, dependiendo del tipo de cables que pongan ustedes, si en línea sin derivación o con derivación, está la fórmula para calcular la sección. En las canalizaciones eléctricas se deben mantener los conductores protegidos contra deterioro mecánico y contaminación. Se protege contra incendios los arcos eléctricos. Y aquí las canalizaciones más comunes son tubos conduit, ductos, cerolas. Aquí muestran la clasificación de conductores según material, método de conexión, propiedades mecánicas, amplitud para el doblado o para las curvas, según la temperatura, resistencia de propagación a las llamas. ¿Por qué esto es importante? Más que las llamas son los humos. Si estos cables en instalaciones interiores se queman o hay principio de incendio, tiran gases tóxicos. Hay unos cables que ustedes tienen que haber escuchado que son libres de halógenos. Todos esos humos dañinos, hay un impedimento a que se generen. Los tubos más comunes, los conduit, que hay de aluminio, acero, aleaciones especiales. El metálico de pared, tubo conduit metálico de pared delgada, ahí están donde se ocupan. El conduit flexible, que es este que está acá, ahí está mostrado, se enrollan. Plástico rígido. El de plástico rígido prácticamente no protegen contra temas mecánicos. Y aquí está, pues, los conduit no tienen estas cajas, y si son cables de media tensión, hay cámaras, porque son grandes, y esas cámaras tienen que considerar la curva máxima que tienen esos conductores. Ahí les va a dar el tamaño de la cámara. Tenemos ductos, registro conduit, escalerilla bandeja
Para el parque eólico, el cable de media tensión no aplica. Y aquí está la cámara. Hay varios tipos de cámaras. De 60 centímetros son las más chicas, 60 por 60. Y hay especiales que son sobre 1 metro o más, dependiendo de la cantidad de ductos y cables que contengan. Hay ductos subterráneos, zanjas suficientemente anchas. No se olviden que si respetan la norma, esta zanja que ustedes hagan va a ser capaz de disipar la temperatura producto de la corriente que circula por los cables. Pero también hay conductores tendidos directamente, que eso se hace normalmente en los cables de media tensión de los parques fotovoltaicos, porque tienen muchos conductores, se hacen con zanjas directamente en la tierra. Pero ahí hay que estudiar el tema de la resistividad de la temperatura, si es que le va a dar el tamaño de la zanja. Aquí hay un ejemplo de unas zanjas, no sé si se distingue esta parte, que aquí tienen 2 alimentadores que están en 3 fases, que está esa creo que es la malla de tierra, y esta como tiene el problema de temperatura, se le puso arena. Se pone tierra, se tapa un poco y arriba se pone arena, de tal forma que la temperatura que se disipe todo lo que esta corriente que circula por estos 2 alimentadores sea la adecuada para este tamaño de zanja. Les va a dar la profundidad y el ancho. Los que hagan diseño en parques fotovoltaicos van a tener que usar esto. Y para eso yo puse la memoria que hicimos en su oportunidad para el parque fotovoltaico de SunPower, que es el Pelícano. Esto lo puse acá porque como los parques eólicos tienen varios, unos 20 o más aerogeneradores, podría ser interesante que tengan que calcular con el cable de media tensión, que no es barato, enterrado en el suelo. ¿Ya? Aquí está todo el detalle, así que para que lo vean con detalle. Profe, consulta. Sí. ¿Va a haber en esta clase el tema de la malla de tierra para los aerogeneradores o después va a haber una clase específica sobre malla de tierra como en general? La malla de tierra, había una clase de eso, no sé si está en este programa, don Arturo. La hicimos el semestre pasado esa clase. Así que está en un curso. Está en un curso. Ah, perfecto. Es que no era para preguntarle sobre las particularidades que tiene en este caso la malla de tierra, pero no sé si le pregunto como después en otra ocasión o... Mira, lo que podemos hacer No No le se escuché nada, profe. es no para se una malla de escucha. tierra particular o en general, porque Es una malla de tierra para un parque con aerogeneradores. sí, esa es especial. Lo que pasa es que en rigor tú deberías cubrir toda la superficie del parque eólico, y si tú piensas eso, una distribución como esa, por ejemplo, ¿dónde estaba puesto? Estaba al comienzo. Ahí tiene el parque eólico. Imagínate cubrir toda esta superficie, te va a salir carísimo. Entonces, Claro, mucho. claro, pues una malla reticulada para esto. No, es mucho. Sí, yo sé, pues si para allá va la consulta. Esto tiene que ser una malla especial que normalmente va a cubrir los aerogeneradores, y además tiene que estar interconectada a todos los aerogeneradores. Y para eso tiene que ser una malla especial.
Mira, veamos este tema un poquito con más detalle en la próxima clase. Ok, profe, Para- gracias. Perfecto. Y creo que yo había llegado a la última diapositiva. Sí. No sé si hay alguna otra consulta. Profe, No yo hay tengo una con- consulta, pero no con respecto a la materia, así que si es que después de clase nos podemos quedar. Sí, correcto, correcto. Ya, ok. Profe, yo igual tengo una consulta, pero es como justo sobre lo que mostró acá en el gráfico, en los diagramas lineales funcionales. Eh, cuando como los entregables que nos salen en el proyecto, por ejemplo, dice plano unilineal, ¿se refiere al plano unilineal normal o tenemos que Se nosotros llama plano unilineal general. general? Ok, no tenemos que hacer el plano unilineal funcional. No. Fíjate que, aprovecho de ver eso. El diagrama unilineal funcional, la gracia que tiene es que aparecen las funciones de las protecciones asociadas. Tú para ver qué funciones vas a activar, ya tienes que tener ya casi con los equipos comprados. Entonces no deberían, Ok. salvo que Eh, pero, por ejemplo, el diagrama unilineal de los servicios auxiliares, ese sí. sí, eso tiene que estar, tanto el de Ya, alterna como el de continua. ok. Vale, profe, gracias. Ok, ¿alguien más? Yo lo que iba a mostrar que está mal seleccionado acá, pero está subido a cursos. Déjame ver, era... Aquí está. Esto te puede orientar de alguna forma a este listado de planos, para que le echen una mirada. ¿Tú estás viendo el proyecto del parque eólico? Sí, profe, justo estaba viendo ese proyecto, por eso aproveché de preguntar hartas cosas. Ya. Ya, correcto. Sí, no es muy largo este listado de planos, pero esto Ya, te va a orientar de alguna forma. ¿Mm? ok, profe, muchas gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta? Bien, entonces lo que voy a hacer es mostrar las notas. A ver si la encuentro acá. ¿Me la mandó, don Arturo? Acuérdese que la habíamos revisado antes. No te la alcancé a mandar, pero el único cambio Yo es tengo el la símbolo. anterior. Déjeme Sí, abrir. mira, si quieres, abre la anterior y podemos corregir la tuya rápidamente porque había que ponerle una coma, ¿te acuerdas? Yo le había puesto un Sí, punto. Pero es fácil la corrección. sí, estoy buscándola. No, esta es, ahí está. Ya. No estoy compartiendo, parece. No, Ahí está. No sé si ahora está chico o se ve muy o se ve borroso. no, sí se ve. Si quieres, vamos a la nota mía, al grupo que está destacado con verde. Ah, no, No, perdón. no corregí. Lo Ah, no, corregiste. Ya. esta es la carta de cotización. Esta es la nota, el informe 1. Esa es. Ya, a ver, ándate. Aquí está. Esta, No eh, es esa. no, es que la mía, acuérdate que corregimos la suya, Benjamín Teddy. No, está bien eso, no se presentó. Es lo Sí, que pero vimos. hay Y una había una nota que verde. sí, una verde, sí.
Ah, no, pero es que aquí yo no la puse. Aquí, Tienes que correrte un poco. Ya, ahí panea para abajo un poquito, a ver. Dale para abajo. no sé si está, aquí está corregida, le salía un 6 algo. ¿Te acuerdas el nombre del alumno? Espérate, a ver, pasa más lento. A ver. Pero las notas, para ver en las notas te digo. No está muy chico. A ver, Déjame ocultar esta columna. córrete un poquito hacia Ya. las notas. Ahí Ya, está. espérate, la primera columna es la mía, ¿no es cierto? Ya, ahí sigue para abajo. La primera un 6, un 6,5 más abajo. Ahí. Aquí está bien. Tenía, es No, 5. es que este es un 5,9. Ah, entonces este no es. No, hay que corregir eso. Hay que Ah, poner un este 5. es Claro, 5,9. 5,9, claro. Ya, ahí sí. Pero no te Entonces, cambió ahí sí, eso sí, ahora está corregido. ya. A ver, Ahora sí, grábalo y eso sería la final. la grabo. Bien. A ver, yo no sé si alcanzaron a ver las notas. Eh, a ver, pregunta para los estudiantes. Aquí están los comentarios. Arturo Otto, comentarios Ota, soy yo. Después viene la nota de Arturo Otto, la nota Ota, y la nota final sería el promedio de estas dos notas. No sé si van a alcanzar. Por ejemplo, a ver rápidamente, este grupo del proyecto de ampliación de la planta fotovoltaica San Pedro, tenemos el tema de los transformadores, el tema de la conexión. Faltan más datos de los cables de media tensión y los nuevos TG, perdón, TC, los transformadores de corriente. No hay especificaciones técnicas en el informe propiamente tal. Los precios para el CAPEX, etcétera. El proyecto de alumbrado y fuerza del galpón La Florida, especificación técnica, hay que hacer referencia a la norma, si es que particularmente la parte que dice cuál es el nivel de iluminación que tienen que tener. Ahí falta un cuadro de carga, proyecto de canalizaciones, la tarifa. En el central del PMGD de los presidentes, falta un tema de cómo es la planta. No hay planos de la planta bueno, hay más cosas. Estoy leyendo un par de cosas nomás de cada comentario para poder alcanzar. El interruptor y medio, ustedes hicieron unilineal, pero no hay un plano adecuado de disposición de equipo. ¿Pero en qué sentido? ¿Cómo? Me Sí, disculpa, soy parte del grupo. sí, está ¿Pero bien, en qué vale. sentido? Pero tengo entendido que la disposición de equipo como tal y el plano de planta va para la siguiente presentación, ¿no? Debería haber una insinuación del plano de equipo, porque ustedes en su carta Gantt tienen el plano unilineal y deberíamos saber de qué tamaño aproximado debería ser esta subestación. Y para No la saber eso, incluimos. Mm. ¿entienden a dónde voy, no? Sí, pero es que no incluimos la información porque pensando que lo íbamos a hacer con el plano de planta directamente. Pero no, no hay problema. ¿Ok? De hecho, esa información la teníamos en realidad. ¿De qué tamaño le salió? ¿Cuánto Eh, por cuánto? déjeme revisar un momento acá. Tengo los planos aquí, aprovechando que estoy en la oficina todavía. A ver. Un segundo, como tal. Aquí está.
¿Dónde está? Un segundo. Pero te adelanto algo, para dentro del tamaño está la cantidad de paños, de los 20. Y Efectivamente, y también. el paño de los 20 tiene 17 metros aproximadamente por 40. El ancho Ya, de 17 metros. de hecho, voy a proyectar el esbozo que tenemos acá de GIS. Un segundo, como tal. A ver, ¿dónde proyecto aquí? No consigo. Escucha, no veo dónde proyecto. Dice share abajo. Sure. Yo quiero agregar algo, Rion, ahí para Aquí los está. alumnos, que en el comentario que indiqué con respecto al plano de disposición, lo que hice ver es un plano de disposición que muestre lo existente y lo nuevo, es decir, cómo se van a conectar esas dos partes. A eso me refería yo en el comentario de la columna mía, ¿ah? Para que lo tengan Ya. presente, por favor. Perfecto. Estamos hablando de una sala netamente hablando de la GIS de 30 metros por 10 metros aproximadamente. Okay. Esto es en base a Sí, una GIS de General Electric, más o menos. la GIS de 220, el paño es 1,5 metros, por lo menos la Siemens y la ABB. Y si es A y S, son 17 metros. Ya. Vamos a seguir rápidamente para... Dejo de proyectar acá. Estábamos acá. El parque eólico, el PMG. Bueno, la curva S del... A varios se les pasó la curva S de la carta Gantt y cómo van hoy día. Detalle de las líneas de 23 kV, verificar potencia de la planta en función de vientos de la zona. Ya, igual esto, yo ahora lo subo a un curso para que lo puedan ver en los detalles con más. Bueno, aquí se considera el informe final para la etapa. Estas sugerencias las hicimos en la presentación. Pero aquí faltan algunas cosas también, como ojalá pudieran tener, si no el precio final, el precio de cada uno de los módulos, o una aproximación. Aquí está puesto en los comentarios. El proyecto Camarico, aquí hubo varios problemitas con que el foco del proyecto es el punto de conexión. Este proyecto híbrido de San Fernando, una cosa formal, pero no menor, es que su informe debería tener el logo, el EXPO, en todas las hojas. Está como genérico. Un tema que no menor, el estado de pago que ustedes indican tiene un 14%. Y quedan pocas semanas. ¿Cómo van a completar lo que falta? ¿Cómo van a recuperar el tiempo? Falta un manual o una filosofía de funcionamiento del proyecto híbrido diésel eólico. Aquí se quedaron pegados en la norma 284, hay que poner el RIC para esto que están, ¿cómo se llama? Indicando. La desaladora Manto Verde, el viernes pasado ya resolvió todos los planos que necesitan. Yo no sé si necesitan alguno más. En todo caso, con el alumno que nos juntamos, yo le dije que inmediatamente si detecta algo que lo pidan, porque ya estamos a mitad de semestre. Y para Benjamín Teddy y el señor Palma, si logran conversar, tendrían que desarrollar esta instalación de bancos autotransformadores. El enunciado está en las primeras clases. Profe, eso es lo que quería conversar. Palma eliminó el ramo. Estaría yo solo. Así es. Entonces,
Esa sería la solución que habría que tener. Tienes que darle importancia al informe 1 y al informe 2. Ya. Ya. Está medio complicado, pero ya. Bueno, Don Arturo, no sé si se me quedó algo más en el tintero. No, yo creo que ahora cada grupo tiene que revisar los comentarios. Si hay alguna duda sobre algún comentario, que la formulen. Y la idea es superar todo eso para el informe final. ¿Eh? Esa es la idea. Había algún alumno que tiró consultas, parece. Ni Teddy ni Palma, había otro más que quería consultar algo al final. No, no hay más consultas entonces. ¿No hay más Profe, consultas? yo quiero consultar algo, pero también es como de mi proyecto. Ya adelante, adelante. Ya es que estaba en el proyecto del eólico del PMG. La consulta es si es que nos podría mandar algún ejemplo de algún plano de montaje de equipos, porque no hemos visto ninguno, nadie del equipo, entonces no sabemos qué tiene que tener ese plano, o si es que van a hacer una clase respecto a eso. O ya se hizo, no sé. No, es que mayor información hay de montaje y la pueden encontrar ustedes en los manuales de cualquier fabricante de aerogeneradores, los Vesta, por ejemplo. Se meten a los generadores de fabricación Vesta y van a encontrar con lujo de detalle cómo va el montaje, que parte por una fundación, que es muy particular, una fundación, digamos, circular, con enferradura radial. Sobre esa fundación, previo al estudio, por supuesto, de mecánica de suelo, se va instalando primero la torre, en 2 o 3 secciones, dependiendo de la altura. Después va la góndola arriba. Una vez que se instala la góndola, después se colocan las palas. En cualquier fabricante de generadores, ustedes van a encontrar una explicación simple de la secuencia de montaje. Les sugiero que vean eso. Vean, si no encuentran nada, ahí me avisan y me informan, pero hagan ustedes ese esfuerzo, ese intento de encontrar esa información en los términos que estoy explicando. Sí, claro, ¿Está profe, claro? sí, de hecho encontramos un manual del aerogenerador, solo que mi ¿Ya? consulta va más a qué tiene que tener el plano en sí. Si tiene que hacer una serie de planos donde se indiquen las distintas partes del montaje, si todo tiene que estar en un mismo plano, esa No, era más la consulta. no, mira, es más bien una descripción, más que plano, es una descripción con fotos tal vez, que es lo que va. Ahora, lo que sí tal vez sería interesante tener es el montaje eléctrico en la góndola. Si el aerogenerador es del tipo, por ejemplo, asincrónico, va a necesitar unos convertidores de frecuencia, ¿no es cierto?, para poder sincronizarse con la Claro. red. Entonces, ahí seguramente va a haber un planito de montaje, cómo va instalado el convertidor de frecuencia, cómo está alambrado con el generador y cómo sale finalmente eso hacia la red. ¿Te fijas? Ese sería el único plano, pero el resto son más bien descriptivos. Son instrucciones de montaje con algunas fotos de apoyo. ¿Ah? Ya, gracias, profe. Ok. Bien, parece que estamos quedando hasta acá. ¿No hay Sí. consultas? Mira, lo último es recordarle al curso que la próxima semana tenemos clase. No son vacaciones como estaban previstas en el calendario original. Sí, hubo una Subimos modificación. ya un calendario modificado donde tenemos clase y la semana siguiente es la semana de vacaciones de semestre. Eso me imagino que es válido para todos los cursos que ustedes tienen inscritos, así que lo deberían haber tomado en cuenta esto. ¿Está claro? Sí, profe. ¿Aló? Está claro que es clase lo que tenemos la próxima semana, no vacaciones. ¿Me pueden dar un conforme? Sí, profe. Está Ya. todo claro. Ok. Bueno, no tengo más comentarios, Oriol, estamos en la hora ya. Ya, Así perfecto. que yo pienso que están ya digamos, las notas entregadas, está la indicación de que hay clase y cualquier duda sobre los comentarios que están
en la planilla Excel, bueno, podemos verlo en la próxima clase si ustedes quieren, que es más fácil responder en vivo que por correo. Correcto. Bien, Listo, me jóvenes. despido entonces, sí, y nos vemos en la próxima clase. Listo. Que Hasta estén muy luego. bien. Perfecto. Chao, chao. Bien, que estén bien.